Buenas tardes. Empezamos. Gracias por vuestra presencia. Gracias a aquellos que posteriormente os conectaréis para ver esta grabación. Y arrancamos este acto organizado por el Foro de Veteranía del Colegio. Es, creo ya recordar, la tercera aplicación. Es un tema que siempre interesa mucho a aquellos que se encuentran al borde de la jubilación o estando en la jubilación, interesa por contemplar otras alternativas posibles diferentes a las que se encuentran. Para mí es un tema que, bueno, por experiencia personal tuve y profesional, porque toda mi vida me dediqué a la gestión de recursos humanos, a la dirección de personal, pero es un tema importante y relevante, todo lo que se refiere a los aspectos legales, por muy psicólogos que queramos ser, es inevitable. Y como decía nuestro anterior decano, que citaba a su vez a otro colega que decía que no hay nada que cambie más las conductas que la letra del Boletín Oficial del Estado. Por tanto, aunque no nos guste, hay que tenerla muy en cuenta. Pueden no cambiar las actitudes, pero las conductas las cambia. De modo que en ese sentido, a ver, estas conferencias pretenden ser divulgativas, no pueden ser, hombre, se puede, José Eugenio, con su abundantísima experiencia, puede responder algunas preguntas que pueden ser claves o críticas en alguno de los que les preguntéis, pero lo que pretenden es dar el marco general en el que nos encontramos y las claves necesarias, si no suficientes, para seguir abundando y abordando vuestros casos. Mi opinión particular es que, como ya le he oído decir alguna vez, es que no os quedéis solo con la conferencia, sino que si tenéis algún caso complejo, acudáis a algún profesional, bien sea abogado laboralista, bien sea gestor o bien sea graduado social, que son los que se encargan ya de gestionar los casos privados y de no meter la pata. Dicho lo cual, José Eugenio lleva una trayectoria como abogado aquí en el colegio larguísima, desde su fundación, ¿no? En el 80 y algo. Además, él, deciros... 83. Por ahí. Que los estatutos primeros fueron obra suya junto con un colega del cual comentábamos algo antes, puesto que lo conozco yo personalmente al otro colega también. O sea que tiene una historia larga y abundante en los aspectos relacionados con el ejercicio profesional de la psicología por cuenta propia y ajena. Dicho lo cual, José Eugenio, tú tienes la palabra. Hoy grabaremos la conferencia y quedará para la posteridad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y en la exposición que vamos a hacer en cuanto se refiere más que nada a compatibilidades e incompatibilidades de la percepción de la prestación de jubilación con la realización de actividades por cuenta propia o ajena dentro del marco legal que está establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Y se trata de una materia que ha sido reformada hace muy poco. Entró en vigor el 1 de abril de 2025 la última modificación que ha habido de la Ley General de la Seguridad Social. Y nos vamos a ceñir, por supuesto, a las modificaciones que ha habido a la legislación, a la normativa actual. De entrada, esta normativa establece declara una incompatibilidad completa entre la percepción de prestaciones de jubilación y la realización de actividades por cuenta propia o ajena. Si se realiza esa actividad, solamente puede ser acogiéndose a las salvedades que establece la Ley General de la Seguridad Social. Establece unos casos concretos en los que se puede realizar actividad y compatibilizar la percepción de la prestación de jubilación con la realización de actividades por cuenta propia o ajena. Pero de entrada, la ley establece la incompatibilidad en principio.
En cualquier caso, siempre también es incompatible con la prestación de jubilación con la realización de cualquier trabajo en el sector público y con la ostentación de altos cargos dentro de la administración del Estado. Eso sería incompatible siempre. En estos casos, en el caso de que se esté percibiendo una prestación de jubilación y se realice algún tipo de actividad, en principio, si no se dan las circunstancias legales que veremos luego, se suspende la prestación de jubilación. Se suspende también la prestación de asistencia sanitaria como jubilado, no como ciudadano. Y siempre los empresarios están obligados a ingresar, si trabajamos por cuenta ajena, están obligados a ingresar las cuotas de seguridad social por la realización de la actividad por cuenta ajena. Y estas nuevas cotizaciones, en principio, sirven para incrementar el porcentaje ordinario de la pensión. Es decir, si tenemos derecho a una pensión que hemos causado, pues la realización de estas nuevas actividades contribuyen a incrementar el porcentaje de la pensión. También contribuyen a devengar el complemento que corresponda por la prolongación de la vida activa laboral. Establece el artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social. Contribuyen a disminuir el coeficiente reductor aplicado en el caso de que alguien esté percibiendo la prestación de jubilación con un coeficiente reductor, pero en ningún caso estas nuevas cotizaciones que se realicen van a modificar la base reguladora de la jubilación, es decir, modificarán los porcentajes de percepción, pero no modifican la cuantía o la cantidad que se haya calculado de la base reguladora. En principio, partiendo de esta incompatibilidad, luego la ley, concretamente en los artículos 213 y 214, la Ley General de la Seguridad Social, establece las situaciones en las que se puede compatibilizar la percepción de la prestación de jubilación con la realización de actividades por cuenta propia o ajena. Y establecen las condiciones en las que se puede compatibilizar esta actividad, esta compatibilidad. En principio, el jubilado, la persona que accede a la prestación de jubilación, puede trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Si trabaja por cuenta ajena, puede acceder a lo que se ha dado en llamar la jubilación parcial, es decir, que hay una reducción de jornada. Lo que se llama jubilación parcial se conceptúa como o está establecida para las personas que acceden a la prestación de jubilación. Es decir, están trabajando, están realizando la actividad normal, se jubilan, pero se jubilan quedando con un contrato a tiempo parcial. Y entonces, en ese caso, pues es lo que se llama la jubilación parcial. Una figura parecida, pero no es la misma, es la jubilación flexible, que es una vez que se está percibiendo ya la prestación por jubilación, se accede a la realización de actividades mediante una relación laboral parcial también. Entonces, en estos casos, en ambos casos, la reducción de la prestación de la jubilación va en cuantía inversamente proporcional a la reducción aplicable a la jornada de trabajo. Es decir, hay una disminución de la pensión, lógicamente, cuando se realiza esta actividad. En lo que se refiere a la actividad por cuenta ajena. Luego hablaremos de la actividad que se puede realizar también a jornada completa y vemos las condiciones. La posibilidad de trabajar por cuenta propia también existe, es decir, se puede compatibilizar la pensión de jubilación sin ningún límite con la realización de actividades por cuenta propia, estando realizando una actividad por cuenta propia como autónomo, pero la condición es que no se supere el salario mínimo interprofesional establecido para cada año.
En el año actual estamos hablando de 16.576 euros al año. Entonces, si no se supera esta cantidad, podemos seguir percibiendo el 100% de la prestación de jubilación y realizar una actividad por cuenta propia. La realización de la actividad por cuenta propia supone el cumplir con otra serie de obligaciones también, lógicamente, que no se interrumpen por el hecho de tener la condición de jubilado percibiendo la prestación de jubilación de la Seguridad Social. Es decir, seguimos teniendo obligación de permanecer en alta en la agencia tributaria, es decir, en actividades económicas, de alta en el IAE. Seguimos teniendo obligación de hacer nuestras declaraciones trimestrales en el caso de que tengamos que hacerlas, cuando nos encontremos obligados. Seguimos teniendo que cumplir las obligaciones contables que hay que seguir cumpliendo, es decir, llevar los libros de ingresos, los libros de gastos, los libros de provisiones de fondos, los libros de bienes de inversión, es decir, todas las obligaciones que teníamos que cumplir cuando estábamos realizando, cuando se está realizando una actividad por cuenta propia. Hay que cumplir esa serie de obligaciones y, por lo tanto, pues hay que seguirlas cumpliendo cuando estamos realizando esta actividad por cuenta propia sin superar el salario mínimo interprofesional. Quería saber si es obligatorio o no hacer todo esto, que es lógico, si hay que darse de alta también en la tesorería como autónomo, si es obligatorio, si no se llega a esos 16.576, pagando las cuotas de autónomo. Bueno, ese es otro asunto distinto. Es decir, es la típica pregunta que se hace siempre, es decir, si voy a ganar poco, pero estamos hablando de una situación muy concreta ahora que es la jubilación, situación de jubilación, y la compatibilización de la prestación, de la percepción de la prestación de jubilación con la realización de alguna actividad por cuenta propia. Y hemos visto que si es compatible, sin ninguna limitación, se puede seguir percibiendo el 100% de la prestación de jubilación y no tenemos ninguna reducción y seguir realizando la actividad por cuenta propia, pero sin superar los 16.576 que a fecha de hoy está establecido como salario mínimo interprofesional. Si se supera ya no sería compatible, ya nos vamos a lo que vamos a explicar a continuación, que se puede compatibilizar, pero ya en unas condiciones distintas, con unos requisitos muy distintos. Típica pregunta que se me hace, que más o menos yo creo que la pregunta va por ahí, es si alguien que está en el ejercicio de la actividad plenamente tiene obligación de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, aunque no supere el salario mínimo interprofesional. Desgraciadamente, y que yo haya visto, no hay ninguna norma que establezca una cantidad o un límite por encima del cual sea obligatorio darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y por debajo de la cual no. De entrada, cuando alguien realiza una actividad por cuenta propia, tiene obligación de darse de alta tanto en Hacienda como en Seguridad Social, en la agencia tributaria como en la Seguridad Social. Es cierto, no obstante, que hay sentencias muy antiguas en unificación de doctrina del Tribunal Supremo. Unificación de doctrina significa que el Tribunal Supremo, a la vista de la divergencia que había entre las distintas interpretaciones de los distintos órdenes jurisdiccionales, unifica el criterio que hay que tener sobre un término muy concreto, que es una palabra, que es habitualidad. Es decir, el Tribunal Supremo dicta una sentencia, la primera que creo recordar que es de 28 de octubre de 1997, y a partir de entonces ha habido una serie de confirmaciones de esta sentencia, porque era, como digo, para unificación de doctrina de las salas de lo social del Tribunal Supremo, y lo que viene a considerar esta sentencia no es que no sea obligatorio darse de alta en la Seguridad Social, lo que viene a interpretar, como decíamos antes, es el término habitual. ¿Qué es habitual? Porque el decreto que regula el régimen de autónomos de la Seguridad Social, el Real Decreto 2530 del año 70, es muy antiguo ya,
define al trabajador autónomo como aquel que con carácter habitual y de forma personal y directa realiza una actividad por cuenta propia. Pero claro, ¿qué es habitual? Ganar 4, ganar 5, trabajar 6 horas, trabajar 8, ¿qué es habitual? Entonces, por eso el Tribunal Supremo dictó una sentencia en unificación de doctrina y dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir que es trabajador autónomo con carácter habitual el que gana más del salario mínimo interprofesional. Y entonces ahí define lo que es, ese término habitual. Y entonces lo que dice el Tribunal Supremo en esa sentencia y en las que la reproducen más o menos a continuación es que no es que no sea obligatorio darse de alta en la Seguridad Social. Lo que establece el Tribunal Supremo es que si el trabajador autónomo que realiza la actividad por cuenta propia, aun teniendo obligación de darse de alta en la Seguridad Social, no se da de alta en el régimen de autónomos, si tiene una inspección de la Seguridad Social, puede impugnar esa inspección alegando que no tiene la condición de habitual, de trabajador autónomo habitual, es decir, que no reúne la condición de habitualidad que establece el decreto regulador del régimen de autónomos de la Seguridad Social. Eso supone tener fundamento para la interposición de un recurso, pero siempre va a cierto riesgo, porque evidentemente la Inspección de Trabajo va a decir que ella tiene razón y será objeto del correspondiente recurso, que se puede llegar incluso a los tribunales si se desestima ese recurso. Por supuesto, hay que demostrar de la forma mejor posible que se gana menos del salario mínimo interprofesional, porque si no, le van a dar la razón a la Inspección de Trabajo y nos van a cobrar las cuotas de seguridad social que no hubiéramos pagado. Entonces, es así como está esta cuestión ahora mismo. Es una pregunta muy frecuente, es decir, si gano poco, ¿tengo que darme de alta en la Seguridad Social? Pues la respuesta inmediata sería sí, aunque se gane poco. El no darse de alta es un riesgo que si se asume, pues y hay una inspección de la Seguridad Social, se puede impugnar esa inspección alegando precisamente eso, que no soy habitual porque gano menos del salario mínimo y entonces, pues, vamos a ver cuál es el resultado de la pelea. Es decir, cierto riesgo siempre hay. Pero bueno, eso se aparta un poco del tema central de la compatibilidad de las pensiones. De entrada, como decía, es compatible si no se percibe la realización de la prestación de jubilación con la realización de actividades por cuenta propia si no se gana más del salario mínimo interprofesional. No dice la ley si es bruto o es neto. Se pueden considerar las dos cosas, es decir, evidentemente la Administración va a defender siempre que el salario mínimo interprofesional es el bruto, claro, y el trabajador autónomo si tiene problemas pues dirá que no, es el neto, pero la ley no establece sí lo dice el Tribunal Supremo en esa sentencia que comentábamos antes de unificación de doctrina, cuando dice... Y cuando se está refiriendo al salario mínimo interprofesional, sí lo dice claramente el Tribunal Supremo, habla de en bruto y en cómputo anual. Es decir, ese límite que nos pone para decir si somos trabajadores autónomos o no reunimos la condición de habitualidad o no. Ahí sí, ahí el Tribunal Supremo sí dice en esa sentencia que ese límite es el salario mínimo interprofesional en bruto y en cómputo anual. Pero a efectos de compatibilidad de pensiones, los artículos 213 y 214 de la Ley General de la Seguridad Social no dice si son brutos o netos. Entonces, se pueden defender las dos posturas. Entonces, tendríamos esta situación. Entonces, cada uno podrá decidir si quiere o no quiere pelearse o correr riesgos de pelearse o no. Pero bueno, de entrada, como decíamos, la percepción de la prestación de jubilación es compatible con la realización de un trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena, teniendo la reducción correspondiente, y es compatible con la realización de una actividad por cuenta propia
si percibimos menos del salario mínimo interprofesional. Y esta realización de la actividad por cuenta propia supone seguir cumpliendo con todas las obligaciones fiscales que cumplíamos normalmente. Luego, el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social establece lo que se llama jubilación activa. Establece la jubilación activa y, en principio, habla de que la percepción de la prestación de jubilación en su modalidad contributiva, no hablamos de las posibles modalidades no contributivas, nos ceñimos a la actividad y el artículo 214 se ciñe a la jubilación, a la modalidad contributiva, es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena del pensionista, pero con los términos que el propio artículo 214, o en los términos que el propio artículo 214 establece. Y a partir del 1 de abril de 2025, los nuevos términos que se establecen son, o los requisitos que se establecen, es que la fecha de cumplimiento de la edad legal de jubilación, que en cada caso corresponda, se debe haber reunido el periodo mínimo de cotización, que son 15 años. Es decir, en la fecha de la edad de jubilación. La fecha de la edad de jubilación son 67 años establecido, dentro de poco llegamos ya a los 67 años, o bien, de acuerdo con el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, es tener 67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Sí. Sí. Al haber cumplido 67 años de edad de jubilación para acceder a la prestación de jubilación como requisitos generales, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Eso es lo que dice el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social. Entonces, en estos casos, es decir, en la fecha de cumplimiento de la edad legal de jubilación, que en cada caso corresponda, debe haber reunido ese periodo de cotización mínimo, el periodo de cotización mínimo, que son 15 años. ¿Eso es para percibir el 100%? Sí. Pero claro, aunque depende, luego ya se calcula la base reguladora en función del tiempo y cantidades cotizadas, evidentemente. El requisito que continúa estableciendo la norma es que el acceso a la pensión debe producirse al menos un año después de haber cumplido la edad legal de jubilación. Esas son las nuevas condiciones. Es decir, debe producirse al menos un año después de haberse cumplido la edad legal de jubilación. ¿Pero eso aplica a todos los ciudadanos, independientemente En principio, de sí. la edad que tienes en el momento? En Quiero principio, decir, sí. ha habido cosas que cuando tú tenías determinada edad ya no te aplicaban. Habría que ver cada caso especial, Okay. Pero en términos generales, el acceso a la pensión, como establece el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, el acceso a la pensión debe producirse al menos un año después de haber cumplido la edad legal de jubilación, que en cada caso resulte de aplicación, o un año después de la fecha en la que se alcance el periodo mínimo de cotización, es decir, los 15 años de cotización. Pero si tienes los 38 años, te jubilas con 65. En principio, si hay 38 años cotizados, de acuerdo con el 205, serían con 65. Y el trabajo compatible puede realizarse por cuenta propia o por cuenta ajena, igual que en las condiciones que veíamos antes, ganando a tiempo parcial y teniendo la actividad por cuenta a tiempo parcial por cuenta ajena o la actividad por cuenta propia sin superar el salario mínimo interprofesional. Pero la cuantía de la pensión de jubilación que resulta compatible con el trabajo resulta de aplicar un porcentaje al importe resultante del reconocimiento inicial de la pensión.
Es decir, no se va a cobrar todo, se va a cobrar una parte. Que es de la pensión que se esté percibiendo, evidentemente. Y ese porcentaje varía en función del número de años que se haya demorado el acceso a la jubilación. Es decir, la demora en el acceso a la jubilación tiene que ser 1 año mínimo. Y entonces, con 1 año de demora, podemos percibir el 45% de la prestación de jubilación y realizar la actividad por cuenta ajena. 45, con 1 año de demora. Pero realizamos la actividad, compatibilizamos la actividad. Con 2 años de demora sería el 55%. Con 3 años de demora el 65%, con 4 años de demora el 80% y con 5 años de demora ya llegamos al 100%. La ley aclara que a tales efectos se tomarán años completos, no se cuentan las fracciones, ni se equiparan, no se equiparan las fracciones. Y luego al porcentaje que resulta de la escala que hemos visto antes, en función de los años que hayamos demorado el acceso a la prestación de jubilación, se incrementan un 5% cada 12 meses ininterrumpidos, que se permanezca en situación de jubilación activa. Es decir, cada 5% cada 12 meses ininterrumpidos de jubilación activa. Vamos a tener ese incremento, con el máximo del 100% de la pensión. Es decir, que si ya estamos cobrando el 100% de la pensión porque nos hemos jubilado con 5 años de demora, pues no nos van a aplicar esta cantidad. En principio, se entiende que es así. Esto es lo que se refiere a la actividad por cuenta ajena. Es decir, realizamos... De ese 45 y tal a la escala normal, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Sí, claro. Es decir, a efectos, hombre, a efectos de impuesto de la renta. Podría haber una gracia, ¿no? Sí, bueno, efectos de impuesto de la renta, lo que marque, lo que se haya percibido. Ya. Eso es. Ya. Son ventajas. Con las retenciones que haya habido. Eso en lo que se refiere a la actividad por cuenta ajena. Y luego, en la realización de actividad por cuenta propia, superando el salario mínimo interprofesional, pues también hay una reducción. Se puede realizar esta actividad por cuenta propia y si se tiene contratado al menos, y percibir los porcentajes que vemos ahora, si se tiene contratado al menos un trabajador por cuenta ajena, con carácter indefinido, con una antigüedad mínima de 18 meses. Es decir, continuamos la actividad, tenemos un trabajador contratado con una antigüedad mínima de 18 meses. O si se contrata con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los 2 años anteriores. Entonces, en ese caso, se entiende que estos 2 años anteriores son al inicio de la jubilación activa. Al inicio, cuando solicitamos la jubilación activa. En ese caso, el porcentaje de la pensión compatible con el trabajo es según el número de años en que se haya demorado el acceso a la jubilación, igual que antes. Si se demora entre 1 y 3 años, la escala es un poco distinta de si realizamos la actividad por cuenta ajena. Si la realizamos por cuenta propia, y demoramos la pensión, el acceso a la pensión de jubilación entre 1 y 3 años de demora, percibimos el 75%, entre 1 y 3 años. Con 4 años de demora, el 80%, y con 5 años de demora, el 100%. Percibimos. Y también se aplica en estos casos ese incremento que hablábamos del 5% por cada 12 meses de permanencia, con el límite del 100% de la pensión, que decíamos antes. Pero las cuotas de seguridad social del que empleas, full. Lo mismo. Es decir, las cuotas van a continuar siendo las mismas. Porque estamos hablando, no estamos por cuenta
Tú has dicho por cuenta propia, si yo pero no contrato a una tenemos cuota de persona- seguridad social. No, Lo que- pero a la persona que contrato, Sí, sí, claro, su no, cuota no. es full, no Sí. hay ninguna reducción No, tampoco. ahí no habría una reducción. En que se establezca aquí. Habría una reducción o posibles reducciones Sí, por las que por pueda otras tener, circunstancias que por pueda no haber, ser mayor de efectivamente. 45, todo eso. Pero en principio, en el artículo 214 no se prevé eso. Entonces, aquí hay revalorizaciones de pensión, evidentemente. Y si no se dan las circunstancias que hemos visto, dice que se aplica la escala que hemos... Quiere decir, si no se dan las circunstancias de que haya por cada 12 meses de permanencia, o que haya más de 12 meses de permanencia, si no se dan estas circunstancias, se aplica la escala que hemos visto también en la realización de... Es decir, entre 1 y 3 años de demora el 75%, 4 años de demora el 80% y 5 años de demora el 100%. La pensión se revaloriza, es decir, hay una revalorización de la pensión como se establezca cada año por el Gobierno y en los términos establecidos en el sistema de seguridad social. Lo que pasa es que no hay derecho al complemento por mínimos, ¿no? Se pierde. Si alguien tiene algún complemento, está percibiendo algún complemento por mínimos por cuestiones de que haya cotizado poco y demás, pues no tendría derecho a ese complemento por mínimos. Y el beneficiario tiene la consideración de pensionista, a todos los efectos, lógicamente, no puede ser de otra manera. Y cuando se finaliza el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión, ¿no? tal como estaba establecido. Eso sí, en estos casos hay una cotización del 9%, el 9% sobre la base de cotización, por contingencias comunes. Hay que cotizar a la Seguridad Social. Y, en principio, es así como ha quedado la reforma de los artículos 213 y 214 de la Ley General de la Seguridad Social. Entonces, se ha complicado un poquito respecto de la legislación anterior, porque antes se podía percibir, eso sí, había una reducción del 50% de la pensión, antes. Y siempre que se acreditara tener un trabajador contratado, había que cumplir ese requisito. Pero el resto de los requisitos vienen a ser prácticamente los mismos. Estos son... Así ha quedado. Y, bueno, luego, si alguien se dedica o tiene algún tipo de actividad artística, define la ley actividades artísticas, un listado muy grande. La actividad artística la considera como actividades dramáticas, de doblaje, coreografía, de variedades musicales, canto, baile, figuración, especialistas, dirección artística, de cine, de orquesta, de adaptación musical de escena. Es decir, en todos estos casos, el trabajador por cuenta ajena tiene, y autores de obras literarias también, hay una incompatibilidad en principio, pero puede compatibilizarse en las condiciones que veíamos, ¿no? Y esto, en esencia, es como ha quedado, ¿no? ¿Percibir dietas de consejo de administración? Eso es algo que está, en principio, podría ser compatible. Podría ser. Puede ser compatible, en principio, porque no se trata de una actividad ni por cuenta propia ni por cuenta ajena. Entonces, o lo mismo... ¿Y entraría ese cómputo de los 16.000? Claro, entraría en el cómputo, no, porque no, yo entiendo que no sería una actividad por cuenta propia. No es actividad por cuenta propia, es una actividad de... a no ser que tuviéramos, entiendo yo, habría que verlo un poco más despacio, pero a no ser que pues se nos pudiera considerar un trabajador societario, un autónomo societario, trabajador autónomo, pero no creo que... No, un consejero independiente. Como un consejero independiente, yo entiendo que no es una actividad distinta, en principio. Que a estos efectos entiendo que no computaría. No, realmente lo han complicado mucho y
yo creo que el intento del legislador es disuadir. Disuadir la jubilación. Disuadir la jubilación. Es muy intuitivo en el ponerlo sentido. más difícil. Más difícil porque, hombre, para acceder. Yo recuerdo hace como aproximadamente 12, 15 años, me situé en la situación de jubilado con percepción de no superior al salario mínimo interprofesional, pero no había obligación de darse de alta en Seguridad Social. Decían en la Seguridad Social, una aportación de solidaridad, pero me dijeron en la propia Seguridad Social, no nos diga nada, ocúltelo. Pero no, ganando menos del salario mínimo interprofesional, la ley no establece Dese de esa alta en aportación Hacienda, del eso gobierno. sí, en Hacienda sí, Sí. porque va a cantar, es decir, cuando reciba un pago lo va a recibir, Sí. salvo que sea dinero negro, lo va a recibir legal, y en Hacienda sí dese de alta declaraciones trimestrales, etcétera. Pero la Seguridad Social ni nos diga. Eso entonces, ahora no, ahora la cosa es mucho más severa. Bueno, en la ley no establece, en el caso de percepciones inferiores al salario mínimo interprofesional, realizando la actividad por cuenta propia, no habla de que haya una cotización por solidaridad, solamente lo habla en el caso de que se supere ese salario mínimo interprofesional. Ya, pero en mi caso entonces estaba vigente, pero vamos, ya es historia, o sea, no es aplicable. Digo que cada vez lo han sofisticado más y yo creo que la intención del legislador es disuadir estos mecanismos, claro. porque claro, el sistema de pensiones es un sistema de reparto, no es un sistema de capitalización. Entonces, claro, si fuera un sistema de capitalización, sería que ese dinero es mío, como ocurre con un fondo de pensiones que tú tienes en un banco o en una compañía aseguradora. Oiga, ese dinero es mío y llegado un determinado momento, según las condiciones contractuales, lo uso independientemente de que tenga otros ingresos. Pero ese modelo no es aplicable al modelo público de la prestación por jubilación. Sí. Y por tanto es muy intuitivo, es decir, procuremos que las aportaciones actuales de los que están en activo no sean beneficio de aquellos que ya están en situación de jubilación. Los que están en su situación de jubilación con su pensión y punto, nada más. Y no les permitamos que adquieran otros ingresos, lo cual, pues es hasta qué punto es constitucional o no, eso ya es un tema jurídico. Lo han entorpecido un poco, yo creo, en la nueva ley respecto de cómo era antes del 1 de abril de 2025. Sí, clarísimo. Bueno, había una reducción. También es cierto que era una reducción bastante drástica, la del 50% de la Era muy pensión. drástica, sí. Y aquí, bueno, pues se establece una escala que viene a ser, que viene a considerar, pero no tenía los años, pero sí exigía el año de la dilación temporal. No existía. Al principio no, luego la introdujeron, pero no había, tú te jubilabas y a partir de ese momento decías, quiero la jubilación activa, mitad de pensión el mes siguiente. Eso. Además era fulminante, porque lo digo por casos que yo conocí en su momento, y era fulminante. Y además entrabas y salías, con lo cual podías hacer trampas. Porque podías entrar y salir del sistema de jubilación activa simplemente con un papelito que declarabas y firmabas que querías reincorporarte al sistema de pensión pública y te daban el 100%, pero al mes siguiente. Sí. A los 3 meses decías que querías volver al sistema de jubilación activa, con lo cual empezabas a cobrar la mitad de la pensión, pero podías facturar sin límite. Y claro, eso dio lugar también a abusos, por eso en esta legislación han puesto la dilación temporal, porque eso dio lugar a abusos. Sí. Pero bueno, abusos. Como llamaría el humorista, correlativamente abusos. Relativamente. Claro. Bueno, probablemente los tiempos van encaminados a que la edad de jubilación se incremente. De hecho, pues los países nórdicos parece que ya están entrando en una jubilación bastante... con 70 años, efectivamente. Entonces, nosotros, nos hemos quedado en los 67, pero es posible que sigamos la tendencia y que haya un incremento de la edad de jubilación para poder acceder a la prestación de jubilación en términos normales. Vamos, es muy posible. De luego, sí se aprecia.
Si solo fuera ayer. Se percibe estando en, es decir, iniciamos la actividad, accedemos a la pensión de jubilación y a la vez se reduce. Es decir, estamos accediendo a la prestación de jubilación y, sin embargo, en la jubilación flexible estamos ya percibiendo la prestación de jubilación y después nos contratan a tiempo parcial y entonces vamos a tener la misma, la misma reducción en proporción. Pues sin duda que se va a poner más difícil cada vez, evidentemente. Eso no va a mejorar. Pero bueno, lo que dice la ley actualmente, desde el abril de 2025, es lo que acabamos de ver. Entonces, siempre es recomendable, no obstante, tener, con las dificultades que ponen siempre en la administración, para poder tener cualquier tipo... Todo esto. Yo, perdón. Sí. Si recibes una retribución, recibes dietas por asistencias a consejos de administración, ¿qué pasa? Sí. No son rentas del trabajo. Depende, si son rentas del trabajo, No son rentas del trabajo. te computa. Solo si son rentas, porque si son del capital, José Eugenio No son rendimientos de capital. Entonces No. tiene que ser del trabajo. No. Entiendo. Tampoco. Bueno, son dietas, es que no lo sé. Jurídicamente no Son dietas, en principio. O sea, pero rendimientos del trabajo yo entiendo que no son. Tendría que mirarlo más despacio para asegurarme, pero... Pero, por ejemplo, ahora introducen también como rentas del trabajo algunos de los beneficios como kilometraje, no sé qué y tal, que antes eran dietas. Sí, esas son las dietas. Sí, esas por supuesto hay que declararlas en el IRPF. Entonces Entonces, a lo mejor te enganchan por ahí. Sí, es que es diferente. No, si yo pago mis tributos y todo el rollo, bueno, sí. Ojo, Ah, bueno, claro. es que las dietas de consejo es diferente a las dietas por gastos. Es decir, hay muchas organizaciones que en vez de soportar cuando hay un desplazamiento, tienen un concepto... pues se pueden aportar concepto facturas, parecido, pero también hay normativa interna de empresas que dicen no, se pagan dietas, un día de ausencia y de estancia en una población distinta, pues se le paga una dieta de X tanto. Entonces eso sí que puede ser, sí que se incluye como percepción cotizable. Pero la dieta de consejo de administración, yo estoy en que no. Ahora bien, Es que a lo mejor he oído mal, pero ¿estamos todavía en el epígrafe de los artistas? No. Ah, vale, es que he oído mal. No, todavía no, nunca habéis estado los psicólogos en el epígrafe de los artistas, nunca. Siempre habéis tenido vuestro propio epígrafe, que es el 776, concretamente 776.2. Vale. No. Vale. No habéis estado nunca tenéis un régimen como cualquier profesional por cuenta. La única diferencia que puede haber entre vosotros y otras profesiones, como puede ser la mía, es que no tenéis una mutualidad alternativa a la seguridad social. la tuvimos. Pues ya tendría que ser hace mucho tiempo. Hace Pero muchísimo. mucho. De doctores y licenciados estamos hablando, Sí. ¿no? Algo así. Pero no sé, sería una mutualidad, pero probablemente no alternativa a la seguridad social. No Claro, no alternativa. Es que la mutualidad de abogados, mutualidad de procuradores, eso es, mutualidad de arquitectos, ingenieros, demás. Pues todos gestores son mutualidades alternativas, es decir, son mutualidades que permiten cotizar. La ley permite que se cotice a ellas, se contribuya a ellas y no se contribuya a la seguridad social, no se paguen cuotas de la seguridad social, es decir, son alternativas a la seguridad social o sustitutivas de la seguridad social. No. Se quiso hacer, porque esto es una cuestión que se modificó en el año 1998. Sí, es que, claro.
que fue el momento a partir del cual, a partir de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que entró en vigor el 10 de noviembre de 1995, creo recordar, a partir de entonces se obliga a cotizar a la Seguridad Social, cuando antes no se podía cotizar. Curiosamente ha sido una cuestión bastante rara, ¿no? Porque, pero bueno, era lo que había. Entonces, el decreto 2530 del año 70, que regula el régimen de autónomos de la Seguridad Social, establecía que para que un colectivo de profesionales que estuvieran incluidos en un colegio profesional se pudieran dar de alta en la Seguridad Social, tenía que ser el colectivo entero, a través de sus órganos de gobierno, quienes solicitaran la inclusión de todo el colectivo en la Seguridad Social. Entonces, eso no se hizo por parte de... porque no interesó en aquel momento, con anterioridad. Y, curiosamente, en el caso de los psicólogos concretamente, aunque quisieran darse de alta, no podían. Es decir, si alguien iba como psicólogo, como con el epígrafe de psicólogo, a darse de alta en la Seguridad Social como autónomo, se la denegaban. Le denegaban el alta. Sin embargo, a partir del año 98, perdón, 95, que luego hubo una reforma en el año 98, a partir del año 95, perdón, la cosa cambió al contrario. Es decir, antes, aunque se quisiera, no se podía, y a partir de 1995, aunque no se quisiera, tenías que darte de alta. Es decir, era obligatorio, se instituyó como obligatorio. No obstante, establecieron un periodo transitorio en el que quien quisiera darse de alta podía darse de alta hasta 1998. Una modificación legal que hubo en 1998 permitía, abrió un periodo para quien quisiera darse de alta en estos colectivos, pudieran darse de alta en la Seguridad Social, en el régimen autónomo, y cotizar. Pero pasado ese periodo ya no podían. Bueno, en la práctica, gente que eso lo solicitó, aun habiendo pasado el periodo, pues se lo concedieron, o sea, pudieron darse de alta. Eso conozco yo algún ejemplo que a través del colegio. Pero en principio, pasado ese plazo, que se estableció por la Ley 5098 concretamente, no se podría acceder al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Ahora es al contrario, es decir, a partir del 95, quien causa alta en la actividad como psicólogo, pues tiene obligación de incorporarse también en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Siempre hay, como cualquier profesión, excepto, digo, como las profesiones que tenemos mutualidad alternativa, que se prevé que para 2027 vayan a desaparecer también. Eso es lo que están comentando. La última noticia que tengo yo, no sé si estoy actualizado respecto de ello, pero parece que en 2027 pretenden que desaparezcan las mutualidades alternativas y todo el mundo se pase a la Seguridad Social, y no sabemos cómo va a ser. En que se supone que a partir de 2027 los que se incorporen nuevamente a la profesión pues pasarán a la Seguridad Social como autónomos. Ahora, lo que pase con los antiguos, pues no lo sabemos. Está ahí, hay un trámite, una ley en ciernes, hay una proposición de ley ahora mismo que pretenden hacer una pasarela, lo que han dado en llamar pasarela, en la que estamos incluidos pues abogados, los colectivos que cité antes, es decir, abogados, ingenieros, arquitectos y gestores, y bueno, a ver, no sabemos qué es lo que va a resultar al final. Pero bueno, en cualquier caso, de entrada es obligatorio cuando se ejerce por cuenta propia como psicólogo, el alta en Seguridad Social. Sí. Sí, quienes accedimos a la jubilación activa con anterioridad a este cambio reciente de la ley, ¿nos afecta para algo? Hay que entender que es el antiguo régimen, es decir, una ley no tiene efecto retroactivo y la modificación que ha habido no es con efecto retroactivo. Entonces, la aplicación de la ley a partir del 1 de abril de 2025 es la que entra en vigor al 1 de abril de 2025. ¿Se entiende?
De todos modos, yo os sugiero, la Inspección de Trabajo está a la caza de todo lo que puede, y no digamos la de Hacienda. Entonces, llevar los temas muy claros con un buen asesor. Si caéis en manos de la Inspección de Trabajo, daros por muertos. Solo os salvaría el Tribunal de lo Social, las magistraturas, antiguas magistraturas de trabajo, que se pelean a muerte con los inspectores de trabajo. Es decir, cuando ya la Inspección de Trabajo te ha cursado la inspección, te ha mareado hasta la saciedad y ya te ha sancionado y tú lo reclamas en el juzgado de lo social, los jueces se ponen a favor del ciudadano, no a favor de la Inspección de Trabajo. Son dos organismos diferentes. Dependerá del caso, pero bueno, pues sí, es verdad. Será una cierta tendencia. Me consta. Pero eso no quita que tengáis mucho cuidado en que hagáis las cosas bien asesoradas, bien sea por jubilación y compatibilidad o bien sea sin jubilación y compatibilidad, pero que llevéis los papeles en regla. Acuérdate que hace 3 años la Inspección de Trabajo empezó a meterse con las empresas de psicólogos. Bueno, ha habido una redada, pero no solamente con los de psicólogos, igual, sino con todos, con el mundo sanitario en general. Ha sido con el mundo sanitario. Sí. Es decir, con los odontólogos, con médicos en consulta privada. Sí, ha habido mucho. Los falsos autónomos, etc. Exacto. Es decir, era lo que pretenden es sacar falsos autónomos. Es decir, gente que está trabajando con un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, pero las condiciones que se dan son de trabajador por cuenta ajena, o eso dice la Inspección de Trabajo, porque en algunos casos probablemente no sea. No necesariamente tiene que ser una relación de arrendamiento de servicios un falso autónomo, en absoluto. No se tiene por qué declarar la ilegalidad del contrato de arrendamiento de servicio, porque no es ilegal. Pero es verdad que siempre que sea un contrato de arrendamiento de servicios y no un contrato laboral disfrazado, es decir, que sea un contrato que no reúna o en el que no se presten las condiciones o no se preste el trabajo en las condiciones que establecen los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que no reúnan la condición de ajeneidad, sobre todo. Es decir, que se respete esa condición. Es decir, que no sea una relación, un sometimiento al ámbito de organización y dirección de la empresa. Porque, claro, podemos llamar a un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, pero si tenemos un horario de 8 a 3, tenemos un salario fijo, tenemos unas vacaciones fijas, los clientes o los pacientes no los seleccionamos nosotros, sino que nos imponen la realización de la actividad con los pacientes que nos indican. Pues evidentemente eso es más bien un contrato laboral en el que la empresa se está ahorrando las cuotas de seguridad social y por lo tanto pues ahí sí cabe. Pero en otros muchos casos pues puede ser dudoso y lo es, de hecho. ¿Más? ¿O vale como marco general? Vale, una pregunta. No estoy en esa situación. Adelante. ¿Cómo se solicita la jubilación parcial y si la empresa se puede negar? Bueno, tiene que haber una sustitución, tiene que haber un contrato de relevo, en principio, en la empresa. Es decir, para que haya una reducción de jornada, pues tiene que haber un acuerdo con la empresa. Claro. Pues gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias.